Bueno, muy buenas noches para los que están ahora en Instagram. Bienvenidos al segundo podcast que hacemos en el canal de Metaenfermería. Buenos días o buenas tardes para los que están escuchando la grabación del podcast que se sube a YouTube. Así que ya son las 9, hoy es viernes 13 de enero. Y quería arrancar este segundo podcast primero agradeciendo por los mensajes que me enviaron por privado el viernes pasado en la lectura que hicimos de Momo. Estuvo muy bueno lo que me decían en los mensajes. Hubo una persona que me mandó la foto de la compra del libro de Momo, así que eso me gustó muchísimo, estuvo bueno, así que me dejó muy contento. Las relaciones que hicieron también con otros textos. Una persona relacionó Momo, ese personaje, con El Principito, y claramente tiene una relación muy interesante. Acá de a poquito veo que se van uniendo al vivo. Así que bueno, la verdad es que el texto y el encuentro anterior, el encuentro literario anterior, me gustó mucho. Y tuve esos mensajes, algunos consejitos más. Quiero mandarle un saludo muy especial a la gente del Hospital Iturraspe en Santa Fe. Hay varias enfermeras ahí que se sumaron en las últimas semanas en la cuenta del Instagram. Y también un saludo muy especial a Víctor Sánchez Hernández, un periodista, un locutor que estuvo presenciando el podcast y me dio algunos consejitos y algunas sugerencias que me van a servir muchísimo. Así que bueno, vamos a la presentación del texto de hoy. Hoy es viernes 13 de enero y el encuentro que nos convoca es el libro Cándido, Cándido, de un autor llamado François-Marie Arouet, pero todos lo conocemos como Voltaire. Voltaire, un filósofo, un pensador francés. Estamos hablando de un pensador francés clásico. Cuando decimos clásico es un pensador o una obra que perdura y que persiste a lo largo del tiempo. Bueno, en el caso de Voltaire nació a fines del siglo XVII, en 1694. No llegó a ver la Revolución Francesa, murió en 1778 y escribió muchísimo, perteneció a una generación, a una época que se llamó la Ilustración. Hay muchos textos referidos a eso, a qué es la Ilustración. Probablemente uno de los más conocidos sea el de Kant, otro filósofo que en ese momento no existía Alemania, pero bueno, digamos que era un filósofo alemán, donde él decía sapere aude, en latín, que quiere decir atrévete a conocer, anímate a conocer por ti mismo. ¿Por qué esa frase de atrévete a conocer? Porque la Ilustración, que pertenece a la modernidad, es lo que viene inmediatamente después de la Edad Media. La Edad Media fue una época dominada por el ámbito religioso, por las ideas religiosas, donde el principio de conocimiento se regía por el principio de autoridad. ¿Qué es el principio de autoridad? El principio de autoridad es el que te dice que haces las cosas porque yo lo digo y punto. Es lo que hacemos, que no está bueno que se haga con nuestros hijos, por ejemplo. Esto porque te lo digo yo, ¿por qué? Porque soy tu padre. Entonces no sea ningún tipo de razón. Bueno, eso es una actitud totalmente anti-ilustrada, diría Voltaire, porque hay que dar razones de todo. Me pareció un autor para traer al podcast porque, a pesar de que vivió hace 3 siglos, este autor, las ideas que él tiene, las ideas que él ha tenido son muy vigentes. Por eso lo consideramos como un autor clásico. Si nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, por citar algunas de las ideas que él ha tenido, no solamente él, sino un grupo de pensadores con los cuales él formaba parte, Rousseau, por ejemplo, D'Alembert, etcétera, etcétera. Uno de los principios que él defendía es que el poder no emana de Dios, es decir, está en contra de la monarquía, no abiertamente porque iba en cana, pero sí estaba en contra de un poder verticalista, estaba a favor de un poder popular, y eso es nuestro concepto de democracia, nuestro concepto de democracia actual. Otra idea
también muy vinculada con la anterior, porque recuerdan que todos los poderes que están en la Edad Media devienen de o el poder divino. O sea, es Dios el que dice, a través de sus representantes, con los cuales Voltaire tenía siempre muchísimos cruces, estamos hablando de la Iglesia, el poder deviene de Dios. Entonces, Voltaire, con la idea de lo religioso, tiene ahí un cringe, tiene una lucha. Por lo tanto, otra de las ideas que Voltaire tira en esa época y que nosotros recibimos y que es muy vigente, muy actual, es la idea de la separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, Voltaire hoy, en el año 2023, estaría con un pañuelo naranja en la plaza, posiblemente. Así que ahí tenemos otra idea de Voltaire que es muy actual. Otra idea de Voltaire y de los ilustrados es la defensa de la educación. Ellos consideraban la Edad Media, de hecho la llamaban época oscura, y la Ilustración se hacía llamar a sí misma la Ilustración o el Iluminismo. Entonces, la oposición entre la luz y la oscuridad representada por la superstición y la ignorancia, y ellos, los iluminados, los ilustrados, por las luces de la razón. Ya vamos a ver igual que no es tan todo blanco o negro. Por lo tanto, bueno, ahí les mencioné recién el tema de el ataque a la superstición, el ataque a la intolerancia, el ataque al fanatismo. Esos eran temas muy importantes en Voltaire. De hecho, hay una frase que dio vueltas a principios del siglo XX, que se le atribuyó a Voltaire, pero que no fue de Voltaire, donde la frase dice que no comparto tus ideas, pero daría la vida por defender, para que vos puedas decir lo que querés decir. Es decir, la libre expresión. Es decir, la tolerancia. Ese es un concepto muy defendido por Voltaire, que se lo asocia a este pensador. Bueno, esa es más o menos la introducción a Voltaire. Es un autor que no solamente se dedicó a escribir obras de filosofía, de derecho, de política, sino que también obras de teatro, de poesía, y dentro de toda su obra, el libro que vamos a ver hoy, que se llama Cándido. El Cándido, para los que están en vivo, acá les estoy mostrando la edición que yo tengo, van a ver allí que dice Cándido o el optimismo. Esta es una edición de la editorial Folio del año 99. Cuando lean Cándido se van a sorprender por la facilidad con la cual se puede leer un texto de hace 3 siglos. ¿Sí? Piensen que muchas veces nosotros leemos cosas que están de moda, ¿sí? La última novela de moda que sale en algún diario, en alguna revista o en algún programa que recomiendan, y libros de moda que dentro de 10 años ya no están de moda. Es decir, no pasaron a la etapa de los clásicos, no llegaron a la categoría de clásicos. Bueno, Voltaire es un clásico. Voltaire es un clásico, no solamente por los temas que trata, sino por la escritura que tiene. Vamos a ver nosotros en el día de hoy, en el encuentro de hoy, vamos a leer solamente el capítulo primero. Tiene muchísimos capítulos, Cándido, pero algunos capítulos son de 2 páginas. Cándido tiene 30 capítulos. Nosotros vamos a leer el capítulo primero, que es de 1 hojita y media carilla. ¿De qué trata Cándido? Cándido el optimismo. Bueno, la lectura de Cándido supone enfrentarse y tener una sensibilidad para la ironía. Primero, es una obra llena de ironía, o sea, es una sátira. Podemos decir que es una sátira. Es una sátira y es un ataque a otro pensador, un pensador alemán que se llamaba Leibniz, donde Leibniz consideraba que todas las cosas que hay en el mundo, en la existencia, ocurren por algo. No hay un efecto sin una causa, decía Leibniz. Y esa causa no puede ser una causa que cambie todo el tiempo, sino que tiene que ser una causa que nunca cambie, que nunca mute. O entonces va a decir Leibniz, esa causa va a ser Dios. Pero no solamente eso, sino que esa causa que es Dios, si es Dios, es perfecto. Por lo tanto, va a llegar a la conclusión Leibniz, si Dios es perfecto,
todas las cosas que él hace son perfectas. Y acá es cuando viene la pluma de Voltaire a ironizar y a ser cínico con esta propuesta de Leibniz, porque Leibniz llega a decir que este mundo es el mejor de los mundos posibles. Entonces Voltaire se tira de las mechas, se arranca los pelos, porque dice, ¿cómo vas a decir que este es el mejor de los mundos posibles? Estamos hablando del año 1700, no había vacunas, no había electricidad, no había wifi, fundamental, no había educación pública, no había medicina, la medicina moderna que tenemos hoy, no había antibióticos. El promedio de vida era 40 años con toda la furia. Entonces, ¿cómo puedes llegar a decir que es el mejor de los mundos posibles? Bueno, Cándido, o el optimismo, es la respuesta en forma de novela a ese planteo, al planteo que vivimos en el mejor de los mundos posibles. De este texto, esperen que estoy tomando un poquito de agua. En este texto, Cándido es no un monje, sino es un chico que se cría en un castillo, en un lugar, en un pueblo determinado, parece que es Alemania, ¿no? Nunca lo dicen, o si lo dicen no me acuerdo. Y este muchacho Cándido convive con el varón, el dueño del castillo, con la hija del varón, del señor del castillo, y en el castillo, vive con ellos el maestro, una época donde la educación pública no existía, sino que solamente a la educación accedían aquellos que tenían la capacidad de tener un maestro privado, un maestro particular. Esa era la educación en aquel momento. Entonces, el maestro que tiene el varón para darle educación a sus hijos, a su hija especialmente, es el profesor Pangloss. Pangloss con doble S. Que la palabra Pangloss viene del griego todo y gloss, acá los enfermeros presentes, glosa, lengua, ¿sí? Glotis, glota, ¿sí? Bueno, esa es la etimología. Pangloss, ¿qué quiere decir toda lengua? Pura cháchara, eso es lo que está diciendo, es pura cháchara. El profesor Pangloss es pura cháchara. Y el profesor Pangloss representa a Leibniz, según Voltaire. Entonces lo que está diciendo es, Leibniz es pura cháchara. Esto que vos me estás diciendo de que Dios es la garantía del bien, de que Dios existe y que este es el mejor de los mundos posibles, es pura cháchara. Por eso lo llama Pangloss. Entonces, todo el libro viene a ser una respuesta irónica a esa formulación, a la formulación de que estamos en el mejor de los mundos posibles. Así que bueno, vamos a empezar ahora con la lectura de este primer capítulo y después vamos a hacer algún tipo de análisis. Así que bueno, vamos a empezar. Capítulo primero. Capítulo primero, en que trata de cómo Cándido fue criado en un hermoso castillo y de cómo le echaron de él. Había en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thundertronckx, un joven a quien dotó la naturaleza de un carácter amabilísimo. Su fisonomía anunciaba desde luego la bondad de su corazón, y eran iguales en él la solidez del juicio y la sinceridad. Tal vez por esto, y no por otro motivo, le llamaban Cándido. Los criados antiguos de la casa sospechaban que fuese hijo de la hermana del señor barón y de un honrado caballero de aquella tierra, con quien la señora no quiso casarse. Por no haber podido probar el expresado caballero más que 71 cuarteles, habiéndose perdido lo restante de su árbol genealógico por las injurias del tiempo devorador. El señor barón era uno de los más poderosos señores de Westfalia, porque, en efecto, su castillo tenía puerta y ventanas, y no faltaba en el gran salón su poco de tapicería. Todos los perros que andaban esparcidos por sus corrales componían una traílla. En caso de necesidad, los mozos de la caballeriza le servían de picadores y el cura del pueblo de capellán mayor.
todos le llamaban Monseñor, y cuando contaba cuentos, todos reían. La señora baronesa, que pesaba cerca de 350 libras, gozaba por esta causa de la mayor estimación, y como sabía tratar con todo obsequio a cuantos frecuentaban su casa, era general el respeto que la tenían. Su hija, Cunegunda, de 17 años de edad, era una muchacha colorada, fresca, gordilla, apetitosa. El hijo del varón, un vivo retrato de su padre. El ayo, llamado Pangloss, era el oráculo de la familia, y Cándido asistía también a sus lecciones con toda la sinceridad propia de sus pocos años y de su carácter. Enseñaba a Pangloss la metafísica teólogo-cosmólogo-nigología y demostraba a maravilla que no hay efecto sin causa y que en este mundo, el mejor de los mundos posibles, el castillo del señor barón era el más hermoso de todos los castillos y su señora parienta la mejor de todas las baronesas posibles, habidas y por haber. Es evidentísimo, decía, que las cosas no pueden ser de otro modo que son, porque habiendo sido todo formado para un fin, todo es y existe necesariamente para el fin mejor. Reflexionemos que las narices se hicieron para llevar anteojos, por eso gastamos anteojos. Las piernas visiblemente fueron instituidas para ser calzadas, por eso tenemos calzones. Las piedras se formaron para que los hombres las labrasen y con ellas hicieran castillos. Por eso tiene un castillo Monseñor. Este castillo es excelente, porque sin duda debe ocupar la mejor habitación del varón más poderoso de la provincia. Los cochinos nacieron para ser comidos, por eso comemos tocino todo el año. Por consiguiente, los que han dicho que todo está bien han dicho una solemne tontería. Debieron decir que todo está lo mejor posible. Oía Cándido todo esto con mucha atención y todo lo creía con igual inocencia, porque como a su parecer la señora Cunegunda era extremadamente hermosa, aunque jamás había tenido atrevimiento para decírselo, de allí concluía que después de la suprema felicidad es haber nacido varón de Thundertentronckh. El segundo grado de bienaventuranza era el ser la señorita Cunegunda, el tercero era verla todos los días, y el cuarto asistir a las lecciones del doctor Pangloss, filósofo el más eminente de aquella provincia y por consecuencia de todo el universo. Un día, paseándose Cunegunda cerca del castillo, por un bosquecillo que llamaban parque, vio que entre unas matas el maestro Pangloss estaba dando una lección de física a una criada de su madre, morenilla, graciosa y dócil. Como la señorita tenía particular inclinación a las ciencias, observó sin pestañear los reiterados experimentos de que fue testigo, vio la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas, y al retirarse agitada, pensativa y lleno de deseo de ser docta, iba persuadiéndose de que tal vez pudiera suceder que ella fuese la razón suficiente del joven Cándido, y Cándido la razón suficiente de ella. Un día le encontró al llegar al castillo y se puso como una grana, y a Cándido le sucedió ni más ni menos. Le saludó con voz interrumpida, y Cándido, sin saber lo que decía, le respondió como pudo. Al día siguiente, después de comer, se hallaron los dos por casualidad detrás de un biombo. A Cunegunda se le cayó el pañuelo. Cándido le alzó y al dárselo, Cunegunda inocentemente le apretó la mano. El joven inocentemente besó la de la señorita con una vivacidad, una expresión y una gracia que no hubo más que pedir. Presto se hallaron boca con boca, los ojos encendidos, las rodillas trémulas, las manos perdidas sin saber a dónde. El señor barón de Thundertentronckh pasó en hora menguada cerca del biombo y al ver a aquella causa y aquel efecto, echó a Cándido del castillo a patadas y empellones. Cunegunda se desmayó, la señora baronesa la hartó de moquetes. Todo fue trastorno y confusión en el más bello y agradable de los castillos posibles.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? Lo encontramos a Cándido, repitiendo y creyéndose este latiguillo del profesor Pangloss, diciendo que este es el mejor de los mundos posibles. Y en el mejor de los mundos posibles, obviamente, se come chancho, se come cerdo, porque los cerdos son para comerse. Es decir, de alguna manera se justifica el status quo. O sea, lo que hay es lo que hay y por eso hay que conservarlo. Es decir, es un optimismo bastante conservador. Ahora vamos a ver esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este primer capítulo? Bueno, Cándido se enamora de Cunegunda, de la princesa más hermosa del mundo, porque el príncipe y el señor varón era el varón más importante del universo. Todo se reduce a nuestra aldea, ¿no? O sea, siempre lo que tenemos nosotros es lo mejor. Bueno, entonces la princesa Cunegunda está, digamos, airosa, está con la temperatura un poquito subida porque vio cómo el maestro Pangloss tenía algún intercambio con alguna criada ahí del castillo. Entonces empieza a entusiasmarse con Cándido y Cándido le corresponde. Y están en eso cuando el varón del castillo los descubre y les da un boleo a Cándido, lo echa del castillo, la señorita Cunegunda se desmaya, y a partir de allí, para los que después quieran seguir leyendo el texto, a partir de allí, en los próximos 30 capítulos, y pasan rapidísimo, es todo el trayecto, todo el trajín de Cándido que le va pésimo. O sea, lo echan del castillo y entra en una guerra, viaja a América, los indios lo corren con flechas, pierde un pedazo de su cuerpo, pierde dientes, ve masacres, parece que va a florecer de vuelta y otra vez se cae. ¿Y cuál es la ironía? Que frente a cada una de esas tragedias que él va viviendo personalmente, y los demás también va viviendo porque va presenciando pestes, hambrunas, guerras, él siempre se repite: bueno, pero este es el mejor de los mundos posibles, este es el mejor de los mundos posibles. Generalmente no cuento los finales, pero a veces el final amerita contarlo, porque no creo que siempre el final sea la razón de la lectura. Muchas veces está en el transcurso, como en tantas otras cosas, no es el final, sino el transcurso, el durante, lo que cuenta. Entonces, creo que van a disfrutar muchísimo la lectura de este libro, independientemente del final. O sea, el final es cuando Cándido, ya cansado de tantas vueltas, tantas idas y venidas a lo largo del mundo, en un momento se cansa Cándido y le dice a Pangloss: bueno, mira, ¿sabes qué? Lo mejor es cultivar la huerta. Así, le responde, o sea, Pangloss, que sigue respondiendo y sigue preguntando, y le dice: che, mirá que el mejor de los mundos posibles, ¿no te parece que el filósofo dijo esto? Y Cándido: ya está, basta, flaco. O sea, a la huerta, concentrémonos en la huerta. Así le dice, ¿eh? Vamos al texto y Cándido le dice directamente eso: hay que concentrarnos en la huerta, en la tierra, hay que volver a lo práctico. Dice: todo eso es muy bueno, respondió Cándido, pero lo que importa es no disertar, no arguir y cultivar la huerta. Cultivar la huerta. Basta de lucubraciones, manos a la obra, a la acción, la realidad que te presenta un límite. Basta de ese narcisismo, ¿sí? esa proyección del deseo mediante ideas y demás cosas con las cuales se vanagloriaba Pangloss. Así que yo este libro lo recomiendo muchísimo, justamente porque no solamente la lectura y el estilo, la escritura de Voltaire es muy amena, no solamente eso quiero decir, sino que también los temas. En este caso concreto, en el caso de Cándido, el subtítulo, les dije, es Cándido o el optimismo. Y entonces acá uno dice: bueno, hay que ser optimista. Todo el tiempo estamos percibiendo este mandato, este imperativo de el optimismo. Bueno, ponele onda, hay que ponerle onda. Si vos le pones onda, o sea, el tema de la meritocracia, quizás a alguno le suena, lo meritócrata,
que está muy relacionado con esto del optimismo. O sea, si querés, podés, si lo pensás, lo vas a conseguir, si vos lo pensás, entonces vas a traer cosas buenas, las cosas buenas van a llegar solamente con desearlas mucho, mucho. Entonces, acá hay una discusión interesante, porque en el momento en el cual se escribe Cándido, el optimismo, digamos, el optimismo de la época, a la cual Voltaire critica, es ese optimismo religioso, es decir, se ponen todas las expectativas, se ponen en un Dios que no depende de nosotros, es superior a nosotros, entonces maneja nuestras vidas, respetando nuestra libertad, todo lo que quieras, pero dispone las cosas. No somos libres nosotros de disponer del orden de las cosas. Sí que en todo caso, como mucho, qué hacer con esas cosas, pero las cosas no las pusimos nosotros. Frente a un nuevo optimismo que aparece en la época de Voltaire, que es el optimismo en la razón. Ahora, si tuviéramos en la razón, en la ciencia, en el progreso, si tuviéramos que hacer una diferencia entre los dos tipos de optimismo, acá la primera diferencia que tendríamos que hacer es la diferencia entre optimismo por un lado y esperanza. Cuando hablamos de la contracara del optimismo, no es el pesimismo, es la esperanza. Porque tanto optimismo como pesimismo, en el caso del optimismo, si tuviéramos que dar alguna definición, y acá es cuando me dicen que los filósofos dan definiciones todo el tiempo, si tuviéramos que decir qué es el optimismo, es creer o es afirmar algo a pesar de que las razones son contrarias a la evidencia. O sea, mirá, flaco, los resultados no dan, no importa, seguí para allá porque yo creo que para allá está todo bien. Bueno, ese es el optimista, es decir, más allá de las circunstancias que se muestran negativas, uno igual se mete. El pesimismo es la cara contraria, es la hermana boba del optimismo. Frente a un montón de situaciones, indicadores que son positivos, que son buenos, vos sostenés que la conclusión es negativa. Entonces, ese es el pesimismo, es sin razón, sin aplicar ningún tipo de racionalidad. Entonces, cuando aparece un sujeto así, optimista o pesimista a ultranza, generalmente es bastante autoritario, manda a callar, no me digas eso, no me traigas mala onda, no me digas esas cosas, no quiero saber nada, o al revés, sos muy iluso, ¿para qué hablar? Esto no tiene sentido. No escucha razones. Creo que, como les dije hace un ratito, la contracara del optimismo no es el pesimismo, sino la esperanza. Y me parece interesante haberles leído el final de Cándido, porque cuando uno va a la palabra esperanza viene de una diosa romana que se llama Spes, S-P-E-S, Spes. Y está simbolizada esta diosa romana como una mujer que en sus manos sostiene brotes verdes, es decir, algo que da la tierra. Fíjense lo que acabamos de leer al final de Cándido, ¿sí? Volver a la huerta. Entonces, la esperanza tiene eso de respetar los tiempos, y acá ya estamos relacionando esto que estamos diciendo con el primer texto que leímos, el de Momo. Porque para la esperanza, para tener esperanza, es algo que no depende de nosotros, es algo que viene de fuera. Es algo que viene de fuera, no podemos acelerar los tiempos. En el optimismo quizás sí, o en el pesimismo, pero en la esperanza no. La tierra tiene su tiempo, no la podemos acelerar. Bueno, la esperanza es eso. La esperanza es eso. Por eso muchas veces la esperanza tiene riesgos, porque puede no darse. Al no depender de nosotros, puede no darse. Y en ese sentido, la esperanza puede llegar a generar angustia. Y hoy vivimos en una sociedad donde la angustia se tapa, donde todo lo que sea doloroso se evita. Hay un autor que ya les dije que manejo mucho, donde comenta que estamos viviendo en una etapa, en una sociedad algo fóbica, es decir, en una sociedad que le tiene miedo al dolor y hace todo lo posible para tapar el dolor. La esperanza, como les dije antes, para que haya esperanza tiene que haber angustia.
Porque si no, claro, ¿qué vivo? O sea, si yo veo la repetición de los partidos del Mundial, a ver si Argentina gana o no gana la final, pero ya vi los partidos, hago como si, ¿quién hará el gol? ¿Quién saldrá campeón? Pero ya lo sé el resultado, no hay angustia posible. Bueno, para evitar esa angustia nos tapamos con un montón de cosas, ¿sí? Con drogas, con Instagram, con redes sociales, con Netflix, con salidas y salidas y salidas y consumo, y no dejamos un momento de vacío y de soledad y de silencio. Entonces, el temor a la angustia, el temor al dolor, esa algofobia. Dime qué es el dolor para ti, te diré quién eres. Hay un autor que decía eso, dime qué es el dolor para ti, te diré quién eres. Y bueno, hoy estamos en esta etapa, en una etapa algofóbica. Entonces, obviamente si estamos en una etapa algofóbica, en un momento algofóbico, a la esperanza se la niega. Entonces hoy en día hablar de esperanza es algo utópico. Hablar de esperanza es ser cándido, cuando en realidad la candidez está del otro lado. La candidez está relacionada en realidad con ese optimismo bobo, un optimismo en el cual no hay razones para sostenerlo, sin embargo uno la sostiene igual. No escucha argumentos, no se abre, simplemente sostiene lo que su voluntad quiere y lo sostiene. Y yo soy Napoleón y acá hay una habitación, hay un gato conmigo, que en este caso es verdad. Para los que no están en el Instagram, estoy grabando con el felino de la casa, que se llama Cirilo, me acompaña siempre. Pero eso es locura. Entonces, creo que Cándido es muy actual por eso. Es decir, estamos en una época donde se aplaude mucho, se valora mucho el optimismo. También tiene una razón productiva el ser optimista. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la mayor cantidad de libros de autoayuda, por ejemplo, no se venden de manera particular, se venden en empresas. O sea, son grandes empresas que les dan a sus empleados libros de autoayuda, cursos de autoayuda. El coach, ¿sí? El coacheo, que hoy se habla tanto, es justamente para tener empleados felices, empleados realizados, empleados optimistas, empleados productivos, básicamente. Entonces, por eso es que se sostiene tanto el discurso del optimismo, que tiene su cara negativa. Obviamente nadie quiere ser un amargado y quiere estar el amargado de la fiesta, el amargo que sos, no te pongas la gorra. Bueno, nadie quiere ser nadie quiere cumplir el papel del amargo. Pero el optimismo, este optimismo bobo, digamos, de alguna manera, tiene unas consecuencias que ya lo hemos hablado en otros videos, quizás, o en otras charlas, y es la presión por ser optimista, la presión por ser productivo. Entonces es como una zanahoria que nos vamos poniendo, que nos autoponemos, pero no es real, la sostenemos nosotros, esa zanahoria. Entonces es muy conveniente. Así que bueno, eso respecto de una posible relación entre optimismo y esperanza. Espero que les haya gustado el texto, espero que les haya interesado, y nada más por el momento. Vamos a cortar la grabación, les mando un saludo, un abrazo, y recuerden que pueden escribirme por privado en el Instagram o al mail de metaenfermería@gmail.com. Un gusto y nos vemos pronto. Chao.